Fue él quien llevó a un niño de 13 años, tímido y con problemas de crecimiento, desde su Rosario natal hasta Barcelona, para intentar salvar el sueño de toda una vida. Fue él quien negoció, durante más de 2 décadas completas, cada uno de los contratos que terminaron convirtiendo a su hijo en el mejor futbolista de toda la historia del deporte. Y hoy, ese hombre ya no está con nosotros. Jorge Messi falleció este viernes en Rosario, a los 68 años tras una larga enfermedad. Y aunque probablemente nunca lo hayas visto dar una entrevista ni hayas escuchado su voz en televisión, la historia de Lionel Messi, tal y como la conocemos, no existiría sin él. Hoy queremos rendirle un pequeño y sentido homenaje, contando la historia real de Jorge Messi, el padre que se convirtió en representante, el hombre que peleó por la salud de su hijo cuando nadie más estaba dispuesto a hacerlo, y la figura discreta que estuvo presente en cada uno de los momentos más grandes de la carrera de Leo, desde aquellos primeros años en Rosario hasta la última Copa del Mundo disputada apenas hace unas semanas. Quédate hasta el final de este vídeo, porque la última vez que se les vio juntos en público, hace apenas unas semanas, ya escondía sin que nadie lo supiera una despedida que nadie quería ver venir. Empezamos. Jorge Horacio Messi nació y creció en Rosario, la misma ciudad que después vería crecer a su hijo más famoso. Trabajó como capataz en una fábrica de acero, mientras su esposa, Celia Cucitini, se ocupaba del hogar y de sus 4 hijos. Rodrigo, Matías, María Sol y el menor de todos, Lionel, nacido en 1987. Una familia de clase trabajadora, hincha declarada de Newell's Old Boys, el club de toda la vida en el que el propio Jorge llevó a su hijo pequeño a dar sus primeros pasos como futbolista. Y fue precisamente en esos primeros años cuando Jorge Messi tuvo que enfrentarse a la primera gran batalla de la carrera de su hijo, una batalla que no se libraba en ningún campo de fútbol. A los 10 años, a Lionel le diagnosticaron un déficit de la hormona del crecimiento, una condición médica que amenazaba con impedirle desarrollarse físicamente al ritmo necesario para competir al máximo nivel. El tratamiento resultaba carísimo para las posibilidades económicas de la familia, y ningún club argentino, ni siquiera el propio Newell's, estaba dispuesto a asumir ese coste por un niño, por muy talentoso que fuera. Jorge no se rindió, y cuando el Barcelona mostró interés en fichar al pequeño Leo tras verlo jugar en una prueba, fue el propio Jorge quien viajó hasta España, negoció directamente con la directiva del club catalán y consiguió que el Barcelona se hiciera cargo del tratamiento hormonal de su hijo a cambio de su fichaje. Aquel acuerdo, sellado de forma casi legendaria sobre una servilleta de papel en diciembre del año 2000, cambió para siempre el destino de la familia Messi. Meses después, toda la familia se trasladó a Barcelona, dejando atrás Rosario, su trabajo y la vida que conocían, para acompañar a Lionel en esa apuesta. A partir de ese momento, Jorge Messi dejó progresivamente su vida laboral anterior para convertirse en el representante oficial de su propio hijo, un papel que desempeñaría durante más de 2 décadas, gestionando personalmente algunas de las negociaciones más importantes del fútbol mundial. Renovaciones millonarias con el Barcelona, el histórico y polémico traspaso al Paris Saint-Germain en 2021, y finalmente el fichaje por el Inter Miami en 2023. Pese a manejar cifras y acuerdos de semejante magnitud, Jorge siempre mantuvo un perfil extremadamente discreto, dando muy pocas entrevistas a lo largo de toda su vida pública y evitando, en la medida de lo posible, convertirse en una figura mediática por sí mismo. Su presencia, sin embargo, fue una constante silenciosa en cada uno de los grandes momentos de la carrera de su hijo. Estuvo presente en sus primeros títulos con el Barcelona, en sus decepciones con la selección argentina durante años de sequía y finalmente, en 2022, en la consagración definitiva de Lionel como campeón del mundo en Qatar, el título que cerraba el círculo de una vida entera dedicada a acompañar el sueño de su hijo.
Y ese vínculo tan estrecho entre padre e hijo volvió a hacerse visible de forma muy pública y muy emotiva ante millones de personas durante este mismo Mundial 2026. El 18 de junio, tras marcar en la victoria de Argentina frente a Argelia, Lionel Messi rompió a llorar en pleno festejo, un gesto que sorprendió a millones de espectadores en todo el mundo. Preguntado después por aquellas lágrimas, el propio Messi fue sincero. Eso no tenía absolutamente nada que ver con el fútbol. He pasado unos días difíciles. Aquellas palabras encendieron todo tipo de rumores sobre la salud de su padre. Horas después, la familia Messi emitió un comunicado oficial para aclarar la situación. La familia Messi informa que Jorge Messi atraviesa actualmente problemas de salud. En estos momentos está bajo supervisión médica y se está recuperando bien. El comunicado pedía además que se respetara la privacidad, la confidencialidad y el espacio personal de Jorge, así como el de toda su familia, durante este proceso. Pese a la gravedad de la situación, Lionel decidió continuar en el torneo, terminando el Mundial con actuaciones memorables y llevando de nuevo a su selección hasta la final. A finales de julio, Messi se perdió el All-Star Game de la MLS, presumiblemente para poder visitar a su padre en Rosario durante esos días tan complicados para toda la familia. Y el pasado miércoles, apenas unos días antes de su fallecimiento, Lionel todavía disputó un partido con el Inter Miami frente al Atlético San Luis mexicano, sabiendo, probablemente, que el estado de salud de su padre se estaba agravando en esas mismas horas de forma irreversible. Jorge Messi murió finalmente el viernes por la noche, a las 10 de la noche hora local, en una clínica de Rosario, la misma ciudad que lo vio nacer y que lo vio llevar a su hijo pequeño, por primera vez en su vida, a patear un balón en las categorías inferiores de Newell's. El club emitió un comunicado cargado de cariño. El Club Atlético Newell's Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario. Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi. Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cucitini. Esa frase, el sostén de la carrera del mejor jugador de todos los tiempos, resume quizás mejor que cualquier otra cosa el verdadero legado que deja Jorge Messi tras de sí. Porque detrás de cada Balón de Oro, de cada título de Champions, de cada Copa del Mundo levantada por su hijo, hubo un padre que primero creyó en un niño con problemas de crecimiento, que después peleó para conseguirle un tratamiento que su familia no podía pagar y que finalmente dedicó el resto de su vida a proteger, gestionar y acompañar la carrera del futbolista más grande de la historia, sin buscar jamás el protagonismo para sí mismo. Y quizás por eso, precisamente por esa discreción mantenida durante más de 2 décadas, la noticia de su fallecimiento ha generado un impacto emocional tan grande, tanto en Argentina como en todo el mundo del fútbol. No se despide únicamente al padre de una superestrella, se despide al hombre que en la sombra hizo posible que esa estrella llegara a brillar. Conviene, además, recordar un episodio muy doloroso que la familia Messi tuvo que atravesar apenas semanas antes de esta pérdida real. En el mes de junio, en pleno Mundial 2026, circuló en redes sociales y en distintos medios argentinos una información completamente falsa que aseguraba que Jorge Messi ya había fallecido en ese momento. Aquel rumor, tan cruel como infundado, obligó al entorno más cercano de la familia a salir a desmentirlo públicamente, aclarando que Jorge seguía con vida, aunque atravesando un cuadro de salud delicado. Aquel episodio, visto ahora con la perspectiva de lo ocurrido apenas semanas después, resulta todavía más doloroso y refleja hasta qué punto la salud de Jorge Messi se había convertido en un tema de enorme sensibilidad pública durante los últimos meses de su vida. Y las muestras de cariño y condolencias no tardaron en multiplicarse tras confirmarse la noticia real de su fallecimiento, llegadas desde todos los rincones del mundo del fútbol.
Además del comunicado oficial de Newell's Old Boys, el club de toda la vida de la familia, distintas instituciones y figuras del mundo del fútbol expresaron sus condolencias a través de redes sociales, recordando el papel fundamental que Jorge desempeñó no solo en la carrera de su hijo, sino también en la propia relación entre Lionel Messi y su país natal, una relación que en ciertos momentos de la carrera del futbolista llegó a ser complicada, y que Jorge, como padre y como representante, ayudó a sostener y a reconstruir en los momentos más difíciles. Y hay un detalle familiar que conviene destacar para entender mejor la figura de Jorge Messi más allá de su rol como representante deportivo, un rol que ejerció con una entrega y una dedicación absolutamente totales durante más de 2 décadas de su vida. Junto a su esposa, Celia Cucitini, formó una familia de 4 hijos, con Lionel como el menor de todos ellos. Sus hermanos mayores, Rodrigo y Matías, y su hermana María Sol, crecieron también bajo la influencia de un padre trabajador, exigente y profundamente comprometido con el bienestar de todos sus hijos, no solamente con la carrera futbolística del más famoso de ellos. Esa dinámica familiar, mantenida siempre lejos de los focos mediáticos, es una de las claves que numerosos allegados a la familia han señalado como fundamental para entender la estabilidad emocional que Lionel Messi ha mostrado a lo largo de toda su carrera, incluso en los momentos de mayor presión mediática y deportiva. Y conviene detenerse también en la faceta de Jorge Messi como negociador, un aspecto de su vida que, pese a su discreción pública, tuvo un impacto enorme en la trayectoria económica y profesional de su hijo. A lo largo de más de 2 décadas, Jorge estuvo al frente de negociaciones con algunas de las marcas más importantes del planeta, gestionando contratos publicitarios y patrocinios que convirtieron a Lionel Messi en una de las figuras deportivas más rentables de toda la historia. Su forma de trabajar, siempre pausada, cautelosa y alejada de la ostentación, contrastaba enormemente con el estilo de otros representantes del mundo del fútbol, mucho más habituados a la exposición mediática y a las negociaciones ruidosas. Jorge prefería resolver los asuntos importantes en privado, protegiendo tanto los intereses económicos como la imagen pública de su hijo, sin necesidad de protagonizar titulares por sí mismo. Aquel episodio de diciembre del año 2000, cuando el acuerdo inicial con el Barcelona se selló de forma casi mítica sobre una simple servilleta de papel, se ha convertido con el paso de los años en una de las anécdotas más recordadas y repetidas de toda la historia del fútbol moderno. Aquella servilleta, firmada por el entonces director deportivo del Barcelona, Carles Rexach, ante la insistencia y la firmeza de Jorge Messi, quien exigía un compromiso por escrito antes de dejar que su hijo se sometiera al costoso tratamiento hormonal en suelo español, terminó representando mucho más que un simple documento simbólico. Fue el primer paso formal de una relación entre Messi y el Barcelona que se prolongaría durante casi 2 décadas, y que Jorge gestionó personalmente desde el primer día hasta la traumática salida del club en el verano de 2021. Y esa salida, marcada por la imposibilidad del Barcelona de renovar su contrato debido a restricciones económicas impuestas por la propia Liga Española, representó uno de los momentos más difíciles de la carrera de Jorge como representante, obligado a gestionar públicamente una despedida que ni él ni su hijo habían buscado ni deseado. Aún así, mantuvo la misma compostura y discreción de siempre, evitando polémicas innecesarias y centrándose en encontrar el mejor destino posible para la siguiente etapa profesional de Lionel, que terminaría siendo el Paris Saint-Germain. Y más allá de los títulos, de los contratos y de las cifras millonarias que Jorge Messi ayudó a negociar a lo largo de toda su vida, quizás el legado más valioso que deja sea mucho más sencillo de entender, el de un padre que, ante la adversidad de una enfermedad de su hijo pequeño cuando éste apenas tenía 10 años, decidió no rendirse y que dedicó el resto de su existencia a acompañarlo, protegerlo y guiarlo hasta convertirlo en el mejor futbolista que ha visto este deporte. Esa es probablemente la historia que Lionel Messi seguirá contando durante el resto de su vida, mucho después de que se apague definitivamente su propia carrera como futbolista. Y ahora la pregunta va para ti.
¿Qué crees que aprendió Lionel Messi de su padre que le ayudó a convertirse en el jugador y en la persona que es hoy? Déjanoslo en los comentarios, con respeto, porque hoy es un día para recordar y honrar a un hombre que, sin pisar nunca un campo profesional, formó al mejor futbolista de todos los tiempos. Y si esta historia te ha emocionado, ya sabes, dale like, suscríbete y activa la campanita, porque aquí contamos lo que pasa cuando se apagan los focos, incluidas las historias de quienes nunca buscaron estar bajo ellos. Descanse en paz, Jorge Messi. Esto fue Tras el Éxito.